Uno de los milagros más famosos de Jesús, y también uno de los primeros, según el texto bíblico, es el de las bodas de Caná. Juan 2:1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús, viendo la necesidad de vino para la fiesta, pidió que llenaran de agua 6 tinajas, para convertirla después en vino. Juan 2:6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Tal pasaje ha sido históricamente llevado por uno u otro lado a la hora de aplicar o comprender su significado, pero haciéndolo a un lado, la relación entre el vino y el Mesías es lo que nos ocupará. Dentro del Antiguo Testamento existen varias citas ligadas a la llegada del Mesías con el vino. Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. También Joel 3:18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Otra referencia importante sucede desde el libro de Génesis, en el que Jacob, el último patriarca, habla acerca de Judá, quien será la tribu de la que llegaría el Mesías. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. En resumen, el vino citado desde Génesis, luego por los profetas, ligado a la llegada del Mesías, implica pacto, abundancia, juicio y restauración. Restaurar el reino de David, como lo hemos dicho en el pasado, es ineludiblemente una manera de hablar del Mesías. Por tanto, todos esos elementos se unen en el milagro de Jesús convirtiendo el agua en vino. Jesús, trayendo vino, el mejor vino, a las bodas de Caná, toma los elementos proféticos ligados a la restauración de Israel y el final de los tiempos, que ellos tenían en la mente. El detalle de los contenedores también es importante, pues Juan añade que las tinajas eran utilizadas para la purificación de los judíos. Por eso la historia concluye así. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Desde un punto de vista material y sencillo, sonaría poco convencional que el milagro del vino en las bodas de Caná haya sido suficiente para que sus discípulos creyeran en Jesús como Mesías. No porque no lo hicieran antes. Después de todo, eran sus discípulos, y para hacerlo es casi evidente que debían creer en él. A menos que ellos entendieran que Jesús, trayendo vino en abundancia, se estima que debieron ser entre 500 y 700 litros de vino, es decir, una cantidad excesiva, representaba una conexión directa e inmediata entre lo escrito en el pasado por los profetas y el Mesías. Jesús, la restauración del reino de David y el vino, símbolo de abundancia y victoria propios del Mesías, habían llegado.
Jesús ha interrumpido la cena de Pascua para lavar los pies de sus discípulos, en un acto de servicio extremo. Pedro intentó evitar que Jesús lavara sus pies, aunque finalmente lo hizo con todos. Juan 13:12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vuelto a la mesa, Jesús retomará la conversación ligada a la cena y su simbolismo. Si bien los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas tienen narrativas muy parecidas, el evangelio de Juan, al incentar la historia del lavado de pies, hace necesario un planteamiento no tan natural y a veces poco difícil en la cronología de eventos. Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ligado a la discusión de los discípulos acerca de quién sería el mayor, Jesús, ciertamente siendo el mayor, deja absolutamente clara la jerarquía, y aún más que sus palabras acerca de servir antes de ser servido son reales. No solo eso, busca que el ejemplo sea imitado. Y aunque para nosotros las palabras de Jesús van muy alineadas con el contenido previo de los evangelios, con los conceptos de servir, de no priorizar el honor terrenal o que las recompensas serán otorgadas según el deseo de Dios, para los discípulos el mensaje de Jesús era claro, pues se alineaba a lo anterior, pero también confuso, porque era evidente que la culminación de la obra de Jesús estaba sucediendo. En su mente el reino de Dios estaba a punto de llegar, y ellos estaban en primera fila. ¿Por qué Jesús hablaría de seguir su ejemplo, refiriéndose a servir, en vísperas de su victoria divina? Juan 13:16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La prevención contra el orgullo aparece de nuevo. Es una reiteración o reformulación de palabras dichas antes. Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La preparación de los discípulos incluía alejarlos de perseguir la honra humana o el honor terrenal. Antes, al contrario, debían esperar persecución, acusaciones y rechazo. Por tanto, enfrascarse en quién sería el mayor era algo para lo que no había lugar. Y Jesús, con la paciencia que lo caracterizaba, corrige su extravío. Juan 13:18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. La conversación o aclaración del servicio terminó. La expresión levantó contra mí su calcañar en nuestro idioma sería difícil de relacionar, pero lo que hacía Jesús era citar un salmo, que en nuestro idioma tiene por título Oración pidiendo salud, en el cual David, el rey, pide a Jehová salud física y del alma. Salmo 41:7. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En el sentido estricto, levantar el calcañar sería algo como dar una patada. Levantar la pierna en un sentido de agresión. La cita de Jesús es casi poética. La angustia que sufría el rey David se liga a la traición de una persona allegada a él, en quien confiaba, alguien que comía de la misma mesa que él. Esa historia es prácticamente la misma que Jesús está experimentando. Judas, su discípulo de su grupo cercano, en quien confiaba y que comía con él, será quien levantará el calcañar y lo traicionará. Volviendo a la cena. Aquí es donde se une la narrativa del Evangelio de Juan con los otros tres, asumiendo que es relativamente complicado situar cronológicamente la institución de la Cena del Señor con el lavatorio de pies. Una de las referencias más importantes es que el lavatorio de pies, según Juan, sucede antes de que Jesús hablara del traidor entre ellos. Si lo tomamos como punto unificador, entonces primero sucedió el lavatorio de pies y luego las palabras de la cena. Entonces aquí volvemos al Evangelio de Marcos. Marcos 14:17.
Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él, respondiendo, les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Como aparece en el Evangelio de Marcos, la historia entra de lleno a la cena y a Jesús anunciando que alguien lo traicionará. Desde este punto de vista, los discípulos se entristecen y comienzan a preguntar quién de ellos sería. La duda es grande, y el deseo de no ser aquel traidor debía atormentarlos. Después de todo, varios años habían pasado y no era claro cómo sucederían las cosas. Pero desde la perspectiva de Juan, las cosas se aclaran un poco. Juan 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase a Jesús quién era aquel de quien hablaba. Aunque el texto no lo dice, el discípulo recostado al lado de Jesús con mucha certeza era el propio Juan. Lo anterior porque la manera de escribir contemporánea, sobre todo tratándose de una biografía, asumiendo que los evangelios son una especie de biografía, orillaban al autor a hablar de sí mismo en tercera persona. Sea como fuere, según Juan, los discípulos están confusos, y es Pedro quien le hace señas a Juan para que le pregunte a Jesús quién era el traidor. Juan 13:25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Las palabras de Jesús, con mucha probabilidad, las dijo casi en secreto a Juan, de manera que ni Pedro ni Judas las pudieron haber escuchado, casi a manera de secreto. Entonces tendría sentido que Jesús respondiendo: a quien yo diere el pan mojado, aquel es, no hubiera escandalizado a todos en la mesa. Esa idea, que Jesús haya respondido en voz baja solo a Juan, se ve reforzada por los eventos siguientes. Juan 13:26. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Si Jesús hubiera dicho en voz alta que el traidor era aquel a quien le daba el pan, todos habrían entendido por qué Jesús lo despachó de la cena. Sería evidente. Pero si no habían escuchado la respuesta de Jesús, entonces encaja a la perfección que al salir Judas, nadie entendía lo que estaba pasando. Juan 13:29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Según los discípulos, Judas tenía algo que hacer, un encargo o similar que el maestro le había encomendado. Así es como Judas se fue. Otro asunto de debate es ubicar a Judas con relación a la institución de la Cena del Señor. El texto no es claro acerca de si Judas estuvo presente o no mientras sucedió. El nudo o problema es que solo Juan ubica a Judas saliendo de la cena. Los otros 3 evangelios omiten el detalle. A su vez, solo Juan salta o no menciona, por así decirlo, la institución de la Cena del Señor. Por tanto, es difícil saber desde ambas perspectivas en qué momento es que sucedió esto. Establecida la narrativa de Juan, sería posible establecer también esos eventos con el Evangelio de Marcos. Marcos 14:19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Si combinamos ambos evangelios, Juan y Marcos, pareciera que es aquí donde Jesús moja el pan, lo da a Judas y éste sale de la cena, justo antes de la institución. Ese dato nos servirá más adelante. Marcos 14:22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo,
y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. La comunidad global de aquellos que se consideran seguidores de Jesús el Mesías ha tenido debate acerca de la naturaleza de la copa y el pan en estos versículos. Ese debate ha durado siglos. Hasta el día de hoy no hay un consenso. Citaremos 3 posibilidades, aclarando, no son las únicas. La primera, la Iglesia Católica Romana tiene la idea de la transubstanciación, la cual enseña que el pan y el vino en realidad se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. La segunda, Martín Lutero tenía la idea de la consustanciación, el cual enseña que el pan permanece pan y el vino permanece vino, pero que por fe estos son los mismos como el cuerpo en sí de Jesús. La tercera, Juan Calvino enseñó que la presencia de Jesús en el pan y el vino era real, pero únicamente espiritual, no física. Sin discutir o abonar al debate, cualquier controversia se queda detrás del hecho que sobresale por sí mismo: el anuncio de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto no es arbitrario, no es una invención de Jesús ni una enseñanza advenediza. Un nuevo pacto era necesario porque el previo, que ligaba al templo con sacrificios de animales, ya había sido invalidado. Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. La invalidez del pacto, según la revelación al profeta Jeremías, fue provocada por el propio pueblo de Dios, aun y cuando Jehová se mantuvo firme en su cumplimiento. Así que, sea cual sea la postura judía, contemporánea a Jesús o contemporánea a nosotros, según el profeta Jeremías, desde el Antiguo Testamento, el pacto de Dios con su pueblo, ocurrido cuando fueron liberados en Egipto, ya expiró. Y en propias palabras del profeta Jeremías, es inválido. Marcos 14:25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. La declaración de Jesús pareciera aislada, pero en realidad, y entre muchas cosas, deja claro a sus contemporáneos y a nosotros, como lectores posteriores, la cronología de eventos ligados a la llegada del Mesías, dichos por los propios profetas en el Antiguo Testamento. Es decir, la visión que los discípulos de Jesús tenían del final de los tiempos, el vino como símbolo de victoria, permanece. Isaías 25:6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Las citas bíblicas que revisamos al inicio del episodio y estas reiteradamente anuncian y relacionan el final de los tiempos, la restauración y el reino de Dios con abundancia de vino, ausencia de tristeza y paz. Uno de los más claros sucede también en Jeremías 31, el mismo capítulo donde se anuncia el nuevo pacto y que citamos previamente mientras Jesús instituía la cena del Señor. Jeremías 31:10. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo,
y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con mi abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Considerando todo lo anterior, Jesús, al decir que no beberá sino hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios, entrega en gran medida un mensaje aterrador para los discípulos. La restauración, el fin de los tiempos, los impíos siendo castigados, Dios ganando por sobre todas las cosas, no sucederá ahora. De alguna manera, y al contrario de las incontables citas que los discípulos conocían de la llegada del Mesías y el final de los tiempos, el Mesías, presentándose en la tierra, no incluía una restauración inmediata. El propio Jesús se los estaba diciendo. En otras palabras, Jesús dice a sus discípulos que el cumplimiento de esa parte de las profecías será posterior. El reino de Dios no se manifestará inmediatamente y la victoria sobre Roma no vendrá. La independencia política que tenían en la mente tampoco llegará. Lo hayan entendido así o no, es irrelevante. El plan de Dios ya estaba marcado. Volviendo a la cena. Si juntamos Marcos y Juan, pareciera que Judas había salido del evento antes de presenciar la institución de la Cena del Señor. Pero, desde la óptica de Lucas, no es así. Lucas 22:19. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero, ay de aquel hombre por quien es entregado. Desde esta óptica, primero fue la institución y luego el señalamiento de la traición por parte de Judas, indicando que aún estaba ahí. Así, determinar si Judas estuvo presente o no en la declaración del nuevo pacto es un tema abierto a interpretación. El texto no es claro y no parece intentar serlo. Aún así, y al igual que el debate del pan y del vino, en gran medida pasa a segundo plano. Pero destaca la institución del nuevo pacto para la humanidad. La sangre de Jesús derramada por muchos será la que otorgue salvación y paz. Colosenses 1:18. Él, Jesús, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Finalmente, el asunto del vino, según el consenso, efectivamente ocurrirá al final de los tiempos, cuando el reino de Dios sea instituido, cosa que, también por consenso, aún no sucede. Pero que el apóstol Juan, en el último libro de la Biblia, trae a colación, como cierre también del círculo, el cumplimiento definitivo de las profecías dadas desde Génesis a los profetas y hasta Jesús. Este evento se denomina las bodas del Cordero. Fácilmente encontramos la relación o eco entre el milagro de Jesús con las bodas de Caná. Y se trata de la victoria definitiva de Dios, un banquete gigantesco en el que se celebrará la plenitud final y definitiva del reino de Dios. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios.